Hola, soy Nicolás David Vanegas Moreno del grado décimo y hice un video explicando del proceso de reproducción celular llamado mitosis, en el cual de forma didáctica explicó, gracias a un videojuego, Minecraft, cómo se reproducen las células somáticas. Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y vamos a mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de reproducción asexual que sufren las células somáticas. Espérate, ¿qué? ¿Cómo así? Un poquito más lento. Primero que todo, una célula somática. Una célula somática es una célula no sexual. Quiere decir que son las células de la piel, las células que se encuentran en el cabello, las células que se encuentran en la saliva, las de la lengua, etcétera. Células de tejidos y células del tipo así. En cambio, las células sexuales sí pues presentan otras características, como que son los óvulos y espermatozoides y del tipo. Entonces, comenzamos. La mitosis se presenta de dos formas: mitosis abierta y mitosis cerrada. ¿Y por qué señalo el panda cuando dije abierta y por qué señalo los hongos cuando dije cerrada? Porque los hongos sufren mitosis cerrada. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la reproducción y en el momento de la mitosis, la, las células mantienen su membrana y no se separan sino hasta el momento de la citocinesis. Y las células animales, como las de este panda, como las tuyas o como las mías, eh, son, sufren mitosis abierta, que se refiere que en el momento que la membrana se rompe y no vuelve a tener la misma fuerza, sino hasta el momento de la citocinesis. Todo esto se va a entender de una forma mucho más didáctica cuando lleguemos a la montaña rusa, que acaba de preparar para poder entender la mitosis de una mejor forma. Cabe recalcar que en la mitosis solamente aparte de ser células somáticas, son solamente para células diploides. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la mitosis, las células duplican la cantidad de cromosomas que tienen. No todas las células tienen 23 pares de cromosomas. No, depende del animal, depende del ser vivo. Y y al duplicar su cantidad de cromosomas, entonces al momento de la telofase y la citocinesis, cuando ya se separen las células, ya cada una va a quedar con la mitad de cromosomas, va a quedar como la célula madre, por eso es que se duplica. Entonces, aquí comenzamos y aquí dice recorrido por mitosis, una célula cualquiera. Entonces, una célula obviamente somática que va a sufrir mitosis. Entonces, comenzamos el recorrido. Entonces, en la mitosis existen las siguientes fases: interfase, profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Vamos a ir viendo una por una detalladamente. Y por la primera fase es la interfase. Y esta se refiere, aquí llegamos a la interfase, y esta la célula sufre unas mini fases, por así decirlo, que se llaman G1, S, G2, y ahí ya comienza como tal la mitosis, después de esas tres fases chiquitas. Aquí podemos ver bien la célula. La célula tiene un núcleo. En el núcleo se encuentra el ADN, esparcido como una cromatina, así como un slime súper raro, así está en el núcleo, pero está en el núcleo. Los cositos verdes que vemos acá se llaman centriolos. Estos centriolos no tienen ninguna función dentro de la célula, sino hasta el momento de la reproducción. Mejor dicho, son estáticos e inmóviles, sino hasta el momento de la reproducción de la célula, que toman un papel súper importantísimo, porque estos se van dirigiendo hacia los polos que están acá, uno abajito y otro arribita, se dividen, y unos al dirigirse abajo y otros arriba crean como un campo magnético. Ese campo magnético en la biología se llama uso mitótico. ¿Y qué hace este? Pues simplemente ordena el ADN y la cromatina. El ADN, que está en forma de cromatina, a cromosomas.
y estos cromosomas se duplican y luego se dividen. Ya lo veremos próximamente. Saliendo de la interfase, llegaremos a la profase. Esta profase, aquí ya veremos cómo la cromatina sale y ya no existe núcleo. Es súper importante. En la mitosis ya el núcleo desaparece por la mayoría del tiempo de la reproducción. Desaparece, es como una bolita, como una bombita, y se estalla. Y ahí es cuando toda la cromatina empieza a organizarse en forma de cromosomas. Vemos que ya no hay núcleo. Estos cositos morados son cromosomas. Se están organizando. Y aquí vemos para que cuando los centriolos, que ya están acá, en los polos, los organicen en la siguiente fase. Esta fase se llama profase porque es antes de todo, mejor dicho, es antes de todo, pero ya se nota todo. Ya no es como en la interfase que no se veía nada, que no se sabe si está comenzando a reproducirse. Aquí ya se sabe cuando que la célula comenzó a reproducirse como tal. Y aquí seguimos. Salimos de profase y llegaremos a la siguiente fase, que es la metafase. Esta fase se caracteriza por la alineación de cromosomas. ¿Y esto a qué se refiere? Es sencillo de entender. Simplemente es que los cromosomas se organizan. Los centriolos que antes no hacían nada, ahora empiezan a hacer cosas. Y aquí, como vemos, empiezan con el uso mitótico, que como tal es invisible. Aquí vemos que el uso mitótico, que son esas lineecitas naranjas, empiezan a ordenar los cromosomas. Ya se ve más ordenado, claramente, ¿no? Disculpad. Quitamos este anuncio. Y volvamos. Y vemos. Entonces, vemos que los centriolos ya están tomando gran parte con el uso mitótico que están imponiendo sobre los cromosomas. Vemos que están tomando uno por uno y los alinean. Súper importante, los alinean porque si no los alineasen, entonces unos se irían para unos habría una mutación. Entonces, por eso es que los centriolos organizan estos cromosomas y luego llegamos a la siguiente fase, la anafase. Pongamos esto de día, porque si no, entonces no veremos nada. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos que los centriolos, gracias a estos, se dividieron los cromosomas. Los cromosomas ya tomaron parte y se dividieron y ya quedaron mitad y mitad. Ya con las siguientes fases se darán cuenta de la importancia de estos. Y ya quedaron equitativamente, tanto para una célula, para una futura célula como para la otra. Y ahora nos dirigimos a la siguiente fase. Let's go. Ya vemos que ya no son las mismas X, sino que ya son como Y's. Son como imanes ahí. Se puede representar. Y llegaremos a la siguiente fase, que es la telofase. No es nada de tela ni nada así, simplemente que aquí antes se creía que esta era la última fase, pero luego los científicos descubrieron que no. ¿Por qué? Porque si ven todo esto amarillo ahí que siempre se ha presentado, es el citoplasma. En la telofase el citoplasma es igual tanto en una célula como en otra. Entonces, vemos que ya no hay cromosomas ahí. Y ya cada célula hija parece estar separándose. Entonces, como vemos, ya cada célula tiene su núcleo y ya los centriolos se están yendo para cada una célula para en unas futuras reproducciones volverse a usar. Pero vemos que el citoplasma es igual y el uso mitótico ya está desapareciendo. Entonces, hasta que no se separe, entonces no termina la telofase. Esto terminará en unas horas o dependiendo de la célula que se esté reproduciendo, porque recordemos que no todas las células se reproducen en la misma cantidad de tiempo.
Hay unas células que demoran meses, otras que demoran horas. Y eso es súper importante. La siguiente fase que vamos a ver es la citocinesis. Es una fase relativamente nueva que la descubrieron hace poco, hace unos años, pero esta es única porque pues técnicamente ya las células están separadas. No es como la telofase que están a punto de separarse. No, es aquí donde las células están 100% separadas. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, aquí aquí podemos ver que las células ya están completamente separadas y ya los organelos volverán a regenerarse. Ya estas son las dos células hijas, ya son células hijas totalmente nuevas e idénticas a su madre, que pues en parte llevan la mitad del ADN que la madre tenía. ¿Listo? Entonces así concluimos nuestro recorrido por la mitosis de forma muy didáctica. Espero que les haya gustado y eh, espero que lo que más importa es que hayan aprendido algo. ¿Listo? Bye bye.